En 1985, un mecánico de la Ciudad de México vendió su Volkswagen Sedán usado por el equivalente a $40 porque, según él, ya nadie quería esos coches viejos. Hoy, ese mismo modelo, en las mismas condiciones, se vende por más de $8,000 en subastas especializadas. No es un error de cálculo. No es una anomalía del mercado. Es lo que le pasa a cada generación que decide que lo simple ya no vale nada. Justo antes de descubrir que lo simple es precisamente lo que no se puede reemplazar. Hoy vamos a contarte la historia completa del coche que México hizo suyo, del auto que todos tuvieron alguna vez en la familia y que casi nadie se atrevió a conservar. Te vamos a explicar por qué. Si tienes uno guardado en un garaje, en un rancho o abandonado detrás de la casa de tus abuelos, acabas de encontrar algo que vale mucho más de lo que imaginas. Y al final, te vamos a revelar cuál es el año exacto que los coleccionistas están pagando como si fuera oro puro, porque no es el que todo el mundo cree. Para entender por qué el bocho se volvió invencible, tenemos que ir hasta Alemania, décadas antes de que llegara a México. El diseño nació de una idea obsesiva del ingeniero Ferdinand Porsche: crear un automóvil tan simple que prácticamente no pudiera romperse. Motor trasero, refrigerado por aire, sin radiador, sin mangueras que se revienten, sin sistema de enfriamiento líquido que falle en pleno desierto. Esa decisión de ingeniería, tomada en los años 30, terminaría siendo el secreto detrás de la leyenda de indestructibilidad que el coche cargaría durante el resto del siglo. El escarabajo llegó a México por primera vez a mediados de los años 50, pero fue hasta 1967, con la apertura de la planta de Volkswagen en Puebla, cuando la historia realmente cambió de rumbo. México dejó de ser solo un país que importaba el coche, y se convirtió en el lugar donde el escarabajo encontraría su segunda vida, su verdadero hogar, el país que terminaría produciéndolo más tiempo que la propia Alemania. Mientras en Europa el modelo empezaba a sentirse anticuado frente a los nuevos diseños de los años 70, en México apenas estaba comenzando su etapa más gloriosa. Fue en las calles donde el coche dejó de ser solo un automóvil y se convirtió en un símbolo. La palabra bocho nació del cariño popular, una forma coloquial y cercana de nombrar algo que ya no se sentía como un producto alemán, sino como algo profundamente mexicano. Las familias lo compraban porque era barato de mantener. Los mecánicos lo amaban porque cualquier persona con conocimientos básicos podía repararlo con herramientas sencillas, sin necesidad de computadoras, sin escáneres, sin diagnósticos electrónicos. Y los taxistas de la Ciudad de México lo convirtieron en un ícono urbano, miles de bochos verdes y blancos recorriendo la capital todos los días, trabajando 12, 14, 16 horas seguidas, sin quejarse, sin fallar, sin pedir más que gasolina y un cambio de aceite ocasional. Ese fue precisamente el secreto de su inmortalidad mecánica. Un motor de 4 cilindros opuestos, refrigerado por aire, con un diseño tan simple que resultaba casi imposible de destruir por completo. Si se sobrecalentaba, no explotaba un radiador ni se fundía un empaque de complejidad extrema. Si se descomponía en carretera, cualquier taller de pueblo, por pequeño que fuera, tenía las piezas o sabía fabricarlas. No existía electrónica que se dañara con la humedad, no había sensores costosos que reemplazar, no había computadoras que se quedaran obsoletas en un par de años. Era, en esencia, el opuesto exacto de todo lo que hoy define a un automóvil moderno. Durante más de 60 años de producción combinada entre Alemania y México, el Volkswagen Sedán llegó a superar los 21 millones de unidades fabricadas, una cifra que en su momento rompió el récord histórico que durante décadas había pertenecido al Ford Modelo T. Pero los números, por impresionantes que sean, no explican del todo por qué la gente todavía se emociona al ver uno pasar por la calle. Lo que explica esa emoción es que el bocho no fue el coche de una sola generación. Fue el primer coche del abuelo, después el coche con el que el padre aprendió a manejar, y más tarde el coche que un hijo adolescente terminó heredando, adaptando, personalizando, y en muchos casos, destruyendo poco a poco, sin darse cuenta del tesoro que tenía entre las manos. Y así llegamos al momento incómodo de esta historia, los años 80 y 90, cuando el bocho empezó a sentirse viejo. La industria automotriz avanzaba rápido, los coches nuevos prometían más comodidad, más velocidad, más tecnología, y de pronto el sedán que había sido el orgullo de tantas familias se convirtió en sinónimo de coche de gente que no puede comprar algo mejor.
Miles de unidades en perfecto estado fueron vendidas por cantidades ridículas. Otras miles simplemente fueron abandonadas, desarmadas para piezas, o convertidas en chatarra sin que nadie se detuviera a pensar que estaban destruyendo un pedazo de historia automotriz irrepetible. La producción en México continuó, contra todo pronóstico, hasta el año 2003. Cuando finalmente Volkswagen anunció el cierre definitivo de la línea de producción en Puebla, lanzó una edición final, conocida popularmente como la Última Edición. Un modelo que en su momento parecía solo un gesto simbólico de despedida, pero que hoy es uno de los objetos más codiciados por los coleccionistas serios de todo el continente. Nadie, en ese momento, imaginó que ese cierre de fábrica sería el inicio de una segunda vida completamente distinta para el modelo, la vida del coleccionismo, la nostalgia y la inversión. Porque eso es exactamente lo que ha pasado en los últimos años. La misma generación que de joven se avergonzaba de manejar un bocho, hoy es la que está pagando fortunas por recuperar uno en buen estado. Es un fenómeno que se repite en todos los nichos de coleccionismo del mundo. Lo que una generación desprecia por común, la siguiente generación lo persigue por escaso. Y el bocho, después de dejar de fabricarse, entró oficialmente en la categoría de los objetos que ya no se pueden crear más, solo conservar. Las unidades en condiciones originales, con carrocería sin óxido grave y motor funcionando, hoy se cotizan en mercados especializados de Estados Unidos y Europa por cifras que hace 20 años hubieran parecido absurdas. Los modelos más buscados no son necesariamente los más nuevos. Los coleccionistas serios persiguen 3 categorías muy específicas. Las unidades de los años 60 con ventanas ovaladas o divididas, extremadamente raras y prácticamente piezas de museo. Los modelos convertibles fabricados por Karmann, que multiplican su valor varias veces frente a un sedán estándar. Y, sorprendentemente, esa última edición mexicana del año 2003, la que en su momento se vendió como un coche más, y que hoy representa el cierre oficial de toda una era automotriz. Ese es precisamente el año que prometimos revelarte al principio de este video. No es un modelo de los años 60, no es el clásico ovalado que todos imaginan primero. Es la última edición del 2003. El modelo que cerró la fábrica de Puebla y que hoy, en estado original, se vende por cifras que superan por mucho el precio original de venta, precisamente porque representa el final absoluto de una historia que ya no se puede repetir. Pero más allá del valor de subasta, hay algo todavía más importante que debes entender si tienes uno de estos coches guardado en tu familia. El bocho no solo es valioso por su rareza, es valioso porque es reparable, porque sigue siendo funcional, porque no depende de piezas electrónicas descontinuadas, ni de computadoras que dejaron de fabricarse. Mientras un coche moderno de hace 15 años ya empieza a tener problemas de compatibilidad de software, un bocho de los años 70 puede seguir funcionando exactamente igual dentro de otros 50 años, siempre que alguien lo cuide con el mínimo respeto que merece. Esa es la diferencia fundamental entre un objeto que se deprecia con el tiempo y un objeto que se aprecia con el tiempo. Hay algo más que hace único a este fenómeno en comparación con otros clásicos americanos o europeos. El bocho tiene una conexión emocional que ningún otro automóvil clásico posee en Latinoamérica. No es solo un coche bonito o un coche raro. Es el coche de la infancia de millones de personas. Es el taxi en el que la abuela llegó al hospital para dar a luz. Es el coche en el que un padre enseñó a su hijo a manejar en un estacionamiento vacío un domingo por la mañana. Es el auto que aparece en las fotografías familiares en blanco y negro, estacionado afuera de la casa donde creció toda una generación. Ese tipo de conexión emocional no se puede fabricar artificialmente. Y es exactamente lo que hace que el mercado del bocho sea diferente a cualquier otro nicho de coleccionismo automotriz. Si tienes uno guardado, hay algunas señales que determinan si estás sentado sobre una joya o simplemente sobre chatarra oxidada. Primero, revisa el número de chasis. Los modelos fabricados en Alemania, antes de que la producción se trasladara completamente a México, suelen tener un valor superior para los coleccionistas internacionales. Segundo, la carrocería importa más que el motor. Un motor se puede reconstruir casi por completo, pero una carrocería con óxido estructural grave es mucho más difícil y costosa de recuperar. Tercero, si conservas las piezas originales, el interior original, las calcomanías originales de la agencia donde se compró, el valor sube de forma dramática frente a una unidad muy modificada.
Y cuarto, si tu unidad es precisamente uno de esos modelos de la última edición del 2003, con su placa conmemorativa y su equipamiento especial de despedida, tienes en tus manos, literalmente, el último capítulo de una historia de casi 70 años. Para que tengas una idea todavía más clara de cómo se mueve este mercado, vale la pena desglosar las diferencias de valor según la década. Los modelos de los años 50 y principios de los 60, especialmente los que conservan el parabrisas dividido o la ventana ovalada trasera, son los más escasos de encontrar en Latinoamérica y suelen alcanzar los precios más altos en subastas internacionales, precisamente por su rareza extrema. Los modelos de los años 70, que fueron los más producidos y los más comunes en las calles mexicanas, hoy representan el punto de entrada más accesible para alguien que quiere empezar a coleccionar, con precios todavía razonables, si la carrocería está en buen estado. Los modelos de los años 80, curiosamente, son los que menos valor han recuperado hasta ahora, precisamente porque fueron los más comunes y los que menos se conservaron con cuidado, aunque los expertos coinciden en que es cuestión de tiempo antes de que esa brecha se cierre, como ya ha pasado con otros clásicos de esa misma década. Y como ya mencionamos, la última edición del 2003 ocupa una categoría completamente aparte. No es la más vieja, no es la más rara en términos de producción, pero representa el cierre definitivo de una era, y eso, en el mundo del coleccionismo, vale tanto o más que la antigüedad misma. Hay casos reales que ilustran perfectamente este fenómeno. En más de una ocasión, coleccionistas han encontrado Volkswagen Sedán completamente originales, cubiertos de polvo durante 20 o 30 años dentro de graneros o bodegas familiares, olvidados después de que un abuelo dejó de manejar y nadie más en la familia quiso hacerse cargo del coche. Lo que en su momento parecía simplemente un estorbo que ocupaba espacio, terminó siendo, tras una restauración cuidadosa, una pieza que se vendió por decenas de miles de pesos, o incluso en dólares en el caso de exportación a compradores internacionales. Estas historias de granero encontrado se han vuelto tan comunes en el mundo del coleccionismo de Volkswagen que ya existe un término específico para describirlas entre los aficionados. Barn Find, el hallazgo de granero. Y cada vez que uno aparece documentado en redes sociales, genera cientos de miles de vistas y comentarios de gente compartiendo la historia de su propio bocho perdido. Y esta fama de indestructible no se quedó solo en las calles de la ciudad. Durante décadas, el Volkswagen Sedán participó en algunas de las competencias de resistencia más brutales del mundo, incluyendo carreras de rally a través del desierto de Baja California y travesías completas por rutas africanas, donde cualquier automóvil convencional hubiera quedado varado en las primeras horas. Equipos completos de rally descubrieron que, mientras otros vehículos más potentes se descomponían por el calor extremo o el polvo que se filtraba en sistemas complejos de inyección, el motor simple y refrigerado por aire del escarabajo seguía funcionando kilómetro tras kilómetro, sin quejarse, sin exigir talleres especializados en medio de la nada. Esa reputación de resistencia extrema, ganada a pulso en condiciones que ningún fabricante hubiera elegido como prueba de laboratorio, terminó de sellar la leyenda que hoy atrae tanto a coleccionistas como a inversionistas serios. La historia tampoco se quedó únicamente en México. En Brasil, el mismo automóvil se convirtió en el Fusca, con una historia de producción tan larga y tan querida como la mexicana, fabricado hasta finales de los años 90, con adaptaciones propias para el mercado sudamericano. En Argentina, en Colombia, en buena parte de Centroamérica, el escarabajo se convirtió en el primer coche de millones de familias que apenas empezaban a tener acceso a un automóvil propio. Esto significa que la nostalgia por este modelo no es un fenómeno exclusivamente mexicano, sino un sentimiento compartido por prácticamente toda una generación latinoamericana, lo que multiplica exponencialmente el tamaño de la audiencia que puede conectar con esta historia. La lección detrás de toda esta historia es más grande que un solo modelo de coche. Nos enseña que la industria moderna, obsesionada con la electrónica, las pantallas y la complejidad, terminó creando productos que se sienten avanzados hoy, pero que en 20 años probablemente ya no funcionarán, ni se podrán reparar, ni tendrán ningún valor sentimental para nadie. Mientras tanto, el coche simple, el coche que muchos despreciaron por anticuado, sigue rodando, sigue apreciándose, y sigue contando la misma historia que contó desde el primer día. La simplicidad, cuando está bien construida, es la forma más pura de eternidad mecánica. Así que si tienes un Volkswagen Sedán guardado en el garaje de la familia, si tu papá o tu abuelo todavía conserva uno cubierto de polvo detrás de la casa, no lo vendas por lo que valía hace 30 años. No lo regales pensando que es solo chatarra vieja.
Revisa el número de chasis, revisa el año, y entiende que probablemente tienes entre manos una pieza de historia que cada año que pasa vale más, no menos. Y si después de escuchar toda esta historia, decides ir a revisar ese bocho olvidado en el fondo del terreno familiar, aquí van algunos consejos prácticos antes de tomar cualquier decisión. No intentes arrancarlo de inmediato si lleva años sin moverse. Revisa primero el aceite, el estado de las mangueras de combustible y si hay señales de roedores en el motor, algo muy común en unidades que han estado guardadas por mucho tiempo. Toma fotografías detalladas del número de serie, de las placas originales y de cualquier calcomanía de agencia que todavía conserve, porque esa documentación puede aumentar considerablemente el valor frente a un comprador serio. Si decides venderlo, evita hacerlo con el primer comprador que se aparezca ofreciendo precio de chatarra. Existen comunidades enteras de coleccionistas en redes sociales, foros especializados y grupos regionales dedicados exclusivamente a la compra y venta de Volkswagen sedán clásicos, y ahí es donde realmente se paga lo que este automóvil vale hoy. Y si decides quedártelo, aunque sea sin restaurar por ahora, cúbrelo, protégelo de la lluvia directa y evita que el óxido siga avanzando en la carrocería, porque como ya vimos, es precisamente la carrocería la que determina si tienes una joya o solo un montón de piezas sueltas. Y si todavía no tienes uno pero esta historia te dejó con ganas de conseguirlo, ten paciencia antes de comprar el primero que encuentres publicado en línea. Investiga bien la procedencia, pide fotografías del chasis desde varios ángulos y si puedes, lleva a un mecánico de confianza que conozca específicamente estos motores antes de cerrar cualquier trato. El mercado se ha llenado de vendedores que aprovechan la fiebre reciente por el modelo para inflar precios en unidades que en realidad tienen daños estructurales graves, escondidos bajo una capa reciente de pintura. Un bocho bien comprado puede ser una inversión sólida durante décadas. Un bocho mal comprado puede convertirse en un agujero sin fondo de reparaciones. Y si esta historia te hizo recordar el bocho de tu familia, cuéntanos en los comentarios qué año era y qué pasó con él. Antes de despedirnos, hay una última reflexión que vale la pena dejarte. La industria automotriz de hoy insiste en que el futuro está en más pantallas, más asistentes de manejo, más inteligencia artificial dentro del tablero. Y probablemente tengan razón en muchos aspectos. Pero la historia del Volkswagen Sedán nos recuerda algo que se nos olvida con facilidad. La tecnología más avanzada no siempre es la que sobrevive el paso del tiempo. A veces, la que sobrevive es la más honesta, la más simple, la que fue construida pensando en durar y no en impresionar. 70 años después de su creación, con motores tan sencillos que un adolescente con curiosidad y un manual puede aprender a repararlos, el escarabajo sigue rodando por carreteras de medio mundo, mientras muchos de los automóviles que se burlaron de él en su momento ya llevan años olvidados en algún depósito de chatarra, imposibles de reparar por falta de piezas electrónicas descontinuadas. Suscríbete al canal, porque cada semana seguimos rescatando las historias de los vehículos que la industria moderna quisiera que olvidaras, los que sin chips y sin fallas siguen demostrando que lo simple, bien hecho, nunca pasa de moda. Nos vemos en el próximo video.